Que el Señor le bendiga, hermano Felipe. Gracias por conceder una segunda entrevista y poder continuar con la serie que hemos titulado El contenido de la Biblia. Gracias por la invitación, hermana Senia, y que el Señor le bendiga. En la primera entrevista sobre el contenido de la Biblia nos habló sobre lo que es la Biblia, cuál es su mensaje y que la Biblia no es un libro cualquiera como los otros libros escritos por la pluma humana, como usted lo ha dicho. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a través del tiempo muchos han dado fe que la Biblia ha cambiado o ha transformado sus vidas? Hermana Senia, esta pregunta es verdaderamente importante. La Biblia es un libro que ha cambiado la vida de muchas personas a través del tiempo hasta el día de hoy. Y es porque el contenido de la Biblia tiene poder y tiene un mensaje para nuestras vidas. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y versículo 38 al versículo 44, encontramos la resurrección de Lázaro. Antes el escritor nos dice que Jesús fue avisado que Lázaro, su amigo, estaba gravemente enfermo y que llegara pronto para sanarlo. Pero Jesús tardó y cuando llegó a Betania, a casa de María y Marta, quienes estaban totalmente desconsoladas por la muerte de su hermano, le dijeron a Jesús que Lázaro había muerto y que ya tenía 4 días de haber sido sepultado. Entonces Jesús se dirigió a la tumba donde estaba Lázaro y lo resucitó. Veamos lo que dice el versículo 43 y el versículo 44. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. En este relato de la resurrección de Lázaro, encontramos que la palabra de Dios tiene poder, aún para resucitar a los muertos. Y hay un mensaje maravilloso para nuestras vidas, y es que el Señor puede obrar la salvación en todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Pero si estos escuchan la voz del Hijo de Dios y creen, entonces recibirán la vida eterna. Dice el capítulo 5 y versículo 24 y versículo 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que la oyeren vivirán. Entonces, todos aquellos que hemos escuchado la voz de Dios, damos fe que su palabra tiene poder y tiene un gran mensaje para nuestras vidas. De tal manera que ahora tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿quiénes y cuándo se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por 40 escritores y desde Moisés, quien escribió el Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta Cristo pasaron 1500 años. Y de Cristo hasta el apóstol Juan, quien escribió el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, pasaron cerca de 100 años. Entonces tenemos que la Biblia tardó cerca de unos 1600 años en escribirse. Y estos 40 autores fueron personas que vivieron en diferentes épocas, pertenecieron a diferentes estratos sociales, con una educación diferente, y que se dedicaron a diferentes actividades en la vida diaria y además vivieron en condiciones totalmente diferentes. Y sin embargo, a pesar que los escritores vivieron en un año muy distante o años muy distantes y en circunstancias diferentes, la Biblia no contiene ningún error ni contradicciones en su contenido, pero lo que sí tenemos son interpretaciones diferentes, traducciones diferentes y aplicaciones totalmente distintas. Pero en todo esto, quien ha intervenido es el razonamiento del ser humano, quien está lleno de imperfecciones. No así el contenido
total de la Biblia porque es inspirada por Dios. Es decir, la Biblia tiene su origen en Dios, quien es totalmente perfecto y Él no se equivoca. Además, la Biblia en su contenido ha sido preservada por Dios, en donde el mensaje que se ha predicado a través del tiempo es el mismo, la salvación y la vida eterna por medio del Hijo de Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro, en su muerte expiatoria en la cruz. Hermano, ¿y en qué idioma se escribió la Biblia, la palabra de Dios? Hermana Senia, la Biblia, la palabra de Dios, se escribió principalmente en dos idiomas. El Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo y algunas partes del libro de Daniel y el libro de Esdras en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Fue en estas dos o tres lenguas en que originalmente fue inspirada la Biblia. Y las traducciones solo conservan la inspiración divina cuando reproducen fielmente el texto original. Una última pregunta, hermano Felipe. ¿Por qué a la palabra de Dios escrita se le llama Biblia? El nombre Biblia solo aparece en la cubierta o en la pasta de la palabra de Dios escrita y ya no lo vemos en todo el contenido de la palabra de Dios. El nombre Biblia fue aplicado inicialmente en las Escrituras por Juan Crisóstomo o Juan de Antioquía, quien fue un reformador y uno de los principales patriarcas de Constantinopla del cuarto siglo de nuestra era cristiana. El término Biblia significa etimológicamente colección de libros y todos juntos conforman lo que llamamos la Biblia, que contiene la palabra escrita de Dios. Para dar finalizada la entrevista en esta ocasión, quiero, hermano, que establezca ya sea una o dos conclusiones sobre lo que ha hablado. Bueno, después de haber contestado a sus preguntas, puedo concluir que la Biblia, cuyo origen es divino, porque es inspirada por Dios, por ende debemos de confiar totalmente en ella, porque su contenido posee un mensaje poderoso para cada una de nuestras vidas, para poder solventar nuestras necesidades y poder resolver nuestros problemas. Y además, la Biblia es tan maravillosa y extraordinaria que a pesar de que fue escrita aproximadamente en un período de 1600 años por autores que vivieron en diferentes épocas y en circunstancias diferentes, esta, es decir, la Biblia, posee una armonía perfecta en su contenido y no tiene errores. Gracias, hermano Felipe, por haber dado este tiempo para poder hablar sobre el contenido de la Biblia, la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Gracias por la invitación, hermana Senia, y que el Señor le bendiga. Aprovecho para invitar a los oyentes para que se inscriban a este canal de YouTube, El Salvador Crash Bandicolor, y puedan tener acceso a las enseñanzas que se encuentran para su crecimiento y desarrollo espiritual.